Hola, mi nombre es Alejandro Payares y hoy les voy a hablar de la investigación de los efectos de la ceniza de mazorca de maíz en los ladrillos de ceniza volante. Esta investigación en particular se hace en una región de la India donde la empresa de construcción o este sector ha crecido considerablemente, así como también ha crecido la fabricación de ladrillos por año. En cualquier edificio, la temperatura interior depende de varios componentes como tal del edificio, de varios factores, de varios elementos, como las paredes, los techos, las ventanas y puertas. La mayor parte de la superficie de la pared del edificio está expuesta casi siempre a una radiación solar. Para reducir la ganancia de calor a través de esa pared, se deben elegir las sustancias perfectas u óptimas para este proceso. Es factible reducir la pérdida de calor en la pared para reducir también la conductividad térmica de los ladrillos. La conductividad térmica de los ladrillos también depende de la composición química. Los principales componentes de los ladrillos de cenizas volantes, que son los que tratan acá, son el óxido de calcio o cal, la sílice, alumina y el óxido de hierro. Cambiar la composición química de los ladrillos de cenizas volantes mediante el uso de cenizas de mazorcas de maíz, que vamos a llamar CCA, con resistencia normal es, por decirlo así, una nueva dimensión o un nuevo nivel al diseño de ladrillos. Y los propósitos a largo plazo o a mayor escala mejorarán el desarrollo de la industria de la construcción mediante el ahorro de costos también. Acá entra a jugar un papel importante la puzolana, que se utiliza para reemplazar parcialmente el cemento en los ladrillos de ceniza volante. Y la ceniza de mazorca de maíz se dice que, bueno, tiene alto contenido de sílice y se ha utilizado para mejorar las propiedades aislantes. Esta, estos productos de desechos se han obtenido, como le hemos venido diciendo, de mazorca de maíz. Y el cultivo, el mayor cultivo de esta mazorca de maíz se obtiene en una región de la India, como lo había dicho, que se llama Chhattisgarh. La ceniza de la mazorca de maíz se produce a partir de la combustión de esa mazorca de maíz. Las propiedades químicas de la ceniza de mazorca de maíz se dan en la tabla que podemos ver ahí, donde se muestran los constituyentes químicos, como la sílice, que tiene una composición en porcentaje de casi el 70%. Y pues también se dice que el CCA o la ceniza de mazorca de maíz es un material adecuado para usar como puzolana. La conductividad térmica disminuye con la adición de materiales puzolánicos en el hormigón. El alto contenido de sílice de la puzolana disminuye la conductividad térmica del ladrillo. Esto podría confirmarse a partir del resultado de la composición química de esa ceniza de mazorca de maíz, ya que la sílice sola representa más del 60% de la composición total, como lo vemos ahí. Eh, los investigadores llevan a cabo varios ensayos para este experimento. Llevan a cabo resistencia a la presión, absorción de agua, resistencia a la flexión, la prueba de velocidad de pulso ultrasónico, conductividad térmica y prueba de densidad, etc. Y se informa que la inclusión de materiales de desecho en el ladrillo cumple con los requisitos mínimos del ladrillo de construcción común. El objetivo principal, bueno, el objetivo en principio es la fabricación de ladrillos de cenizas volantes, como lo hemos dicho, con sustitución parcial del cemento por ceniza de mazorca de maíz. El objetivo es reducir la conductividad térmica del ladrillo para que la refrigeración y la calefacción del edificio
puedan reducirse y también se puede utilizar el producto de desecho, es decir, la mazorca de maíz. La composición de los ladrillos de ceniza volante es ceniza volante, claramente arena y cemento. En esta obra, la ceniza de mazorca de maíz o el CCA sustituye el cemento por 0, 10, 20 y 30%. Los tamaños de los ladrillos van a ser de 190 por 90 por 90 milímetros de tamaño estándar. Bueno, la investigación experimental o el proceso como tal, en principio parte de dónde viene la mazorca de maíz utilizada para este estudio, que se adquiere de Raipur, que es una ciudad en la región que antes nombramos. Primero, la mazorca de maíz se seca al sol durante una semana para eliminar el contenido de humedad. Primero, la mazorca de maíz se convierte en gránulos para aumentar la combustibilidad y la reducción del contenido de carbono del material que impacta las propiedades puzolánicas. Las muestras se quemarán para convertirlas en cenizas. En la primera figura vemos la combustión y ya en la segunda vemos las cenizas. El agregado de ceniza de mazorca de maíz se utilizará para sustituir el cemento Portland ordinario en un 0, 10, 20 y 30% del peso del cemento. Los ladrillos de cenizas volantes con 0% de combinación de mazorcas de maíz sirven como experimentos de control. Primero, entonces van a realizar la prueba de compresión que está conforme a la norma estándar de la India 12894 del 2002, que hace referencia a los ladrillos de ceniza de combustible pulverizada. Y esta prueba de compresión se hace en la máquina que vemos en la imagen. Los ladrillos a menudo están sujetos a grandes esfuerzos de compresión. Para proporcionar el acabado en la superficie de ladrillo se utiliza el esmeraldado. Entonces, a continuación el ladrillo se mantiene durante 24 horas en el agua. Se realiza una prueba de compresión para la muestra utilizando la máquina de prueba de compresión como se muestra en la figura, como les había dicho. Luego viene la prueba de absorción de agua, que también es conforme a la norma 12894 del 2002. La prueba de absorción de agua de los ladrillos o la absorción de agua de los ladrillos depende de la porosidad del ladrillo. Debido a la acción capilar, todos los ladrillos absorben agua. La porosidad y la absorción del agua no dan una indicación adecuada de si el ladrillo puede mantener alejada del agua de lluvia y proteger el interior de la humedad del exterior. Aquí se utiliza el método de absorción, como ya habíamos dicho. En este método los ladrillos secos se mantienen en el horno en 110 más o menos 5 grados centígrados. Después de enfriar los ladrillos a temperatura ambiente, su peso se registra como W1. Luego los ladrillos se mantienen en agua a una temperatura de 27 grados centígrados, como vemos ahí, durante 24 horas. Entonces los ladrillos se pesan y se mide como W2. Acá en la imagen podemos ver cuando están metidos en el agua. Y esa absorción de agua 24 horas en porcentaje la vamos a medir como W2 menos W1 sobre W1%. Ahora, la conductividad térmica. Para la conductividad térmica se utiliza el analizador de propiedades térmicas que vemos en la imagen KD-Pro para medir la conductividad térmica del ladrillo de ceniza volante de mazorca. Para los resultados y discusiones. Primero, para la fuerza compresiva, el efecto del porcentaje de reemplazo de la ceniza de mazorca de maíz sobre la resistencia a la compresión de los ladrillos lo vamos a ver en la figura 9 que está a la izquierda. Según la norma, la resistencia a la compresión de los ladrillos de ceniza volantes debe ser superior a 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia a la compresión de los ladrillos de ceniza de mazorca de maíz está en un rango de 51 a 53 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Quiere decir que ese valor es mucho más alto que el valor requerido dado en la norma. Al 10%, como vemos ahí, de CSA en ladrillo de cenizas volantes aumenta la resistencia a la compresión de ladrillo. Esto es una indicación de la función de la sílice reactiva en el desarrollo de la resistencia de los ladrillos de ceniza volante de la mazorca de maíz. A medida que aumentan los ladrillos de CSA, más sílice es accesible para reaccionar con el hidróxido de calcio producido durante la hidratación de lo que fue ese elemento. Pues esto quiere decir que el hidróxido de calcio reacciona con la sílice. Bueno, también vemos que al aumentar más el porcentaje de CSA disminuye la resistencia porque la cantidad de cemento y la cal, el óxido de calcio, disminuye. El óxido de calcio presente en el cemento es el que controla la resistencia y la solidez, y su deficiencia reduce la resistencia y el tiempo de fraguado. Luego viene la prueba de absorción de agua. Conclusión respecto a ello. La capacidad de absorción de agua de los ladrillos de ceniza volante lo vamos a ver en la figura 10 para diferentes porcentajes de CCA. La capacidad de absorción de agua disminuye relativamente a medida que el CCA aumenta de 0% a 10%, como lo vemos, pero más allá del 10% de adición de CCA se extiende marginalmente la capacidad de absorción de agua. La disminución de la capacidad de absorción de agua debido a la reacción química entre el CCA, material puzolánico, CCA es el material puzolánico, y el hidróxido de calcio reaccionan y producen algo más, como un gel que va a unir las partículas entre sí reduciendo la porosidad, y de esa manera la absorción de agua disminuye. Además, a medida que aumenta el porcentaje de CCA del 10% al 30%, la capacidad de absorción de agua aumenta debido a que una mayor cantidad de sílice durante la hidratación del cemento. El hidróxido de calcio fue cuantitativamente insuficiente para reaccionar con una gran cantidad de sílice allí para crear los huecos en los ladrillos. Por lo tanto, aumentar el agua, capacidad de absorción de los ladrillos. Ahora, para la conductividad térmica, que lo vamos a ver en la figura 11, disminuye continuamente al aumentar el porcentaje de CCA, porque la mazorca de maíz contiene una gran cantidad de sílice, como ya lo hemos venido demostrando. La conductividad térmica disminuye debido a la disminución de la densidad de los ladrillos. Como conclusión, entonces, sabemos que la ceniza de mazorca de maíz CCA contiene SiO2, que es sílice, más alumina, aproximadamente un 74%, que es adecuado para que el material puzolánico reemplace parcialmente al cemento en los ladrillos de ceniza volante. La prueba de conductividad muestra que un 10% de reemplazo de cemento con ladrillos de ceniza volantes da los mejores resultados. Más allá del 10% de CCA, la resistencia a la compresión disminuye, como vimos, y la capacidad de absorción de agua aumenta. La conductividad térmica se reduce continuamente al aumentar el CCA, pero la resistencia a la compresión disminuye y la capacidad de absorción de agua aumenta. Por lo tanto, la cantidad de agua óptima de ceniza de mazorca de maíz que se usa para reemplazar parcialmente el cemento en ladrillos de ceniza volante es del 10%. Y esto fue todo. Muchas gracias a todos.